Mateo, él es uno de nuestros ponentes internacionales el día de hoy. Es docente universitario, actualmente trabaja en la Serie B del fútbol ecuatoriano y hablará de la rehabilitación deportiva post-lesión, algo súper crucial en el desarrollo de un atleta. Te dejo, todo tuyo. Ok. Estamos listos entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por esperar este día. Ganas de poder participar, de poder escuchar un poquito las vivencias de cada uno de los que han pasado por acá. Gracias al comité por la invitación. Realmente para mí es un honor estar acá. Y pues les voy a hablar un poquito sobre el proceso de readaptación deportiva post-lesión. Si bien sabemos que es un tema bastante complicado en algunos casos, porque bueno, eso no nos lo cuentan en la universidad cuando estamos estudiando y muchas veces no tenemos, no es un proceso palpable dentro de las pasantías. Dame un segundo y ya va, disculpen un momento. Me esperan un segundo y ahorita voy. Perdonen, es que estoy en una locación que no es mía. Partimos otra vez. Es un proceso del que no nos enseñan mucho y es algo que nos va llevando dentro de la práctica y la experiencia más que todo. Entonces, para hablar un poquito de readaptación deportiva, Inés, porfa, si me puedes ayudar con la lámina, hablamos un poquito de eso. ¿Qué es la readaptación deportiva? ¿De qué es la readaptación deportiva? La readaptación deportiva no es más que ese proceso de la práctica deportiva, que es un proceso específico, un proceso individual, que tiene mayor capacidad o mayor objetivo, es la óptima disponibilidad del deportista para la competición después de una lesión específica. ¿Por qué esto? Bueno, es bien sabido que el jugador o el deportista, luego de su lesión, debe pasar por un proceso de reacondicionamiento para poder incluirse nuevamente en su práctica deportiva habitual. ¿Y qué pasa? Muchas veces llegamos de ese proceso de lesión y, o antes se tenía mucho ese proceso de que el jugador llegaba de su lesión y bueno, está listo, inclúyese al entrenamiento una vez como uno más, y resulta que es que no, que tenemos que cumplir un paso previo para poder llevarlo a él de cierta forma a que esté en su mejor condición para adaptarse a su rol dentro del equipo o a su rol dentro del deporte que practica. Sí, yo veo la que sigue un poquito después de eso. Pero bueno, ¿cuándo comienza el proceso de readaptación? ¿Cuándo comienza este proceso? Una vez que el doctor da el alta médica, el fisioterapeuta que va de la mano con ese doctor va trabajando el proceso de rehabilitación y una vez que se da el play o se da esa alta médica como tal, comienza este proceso de readaptación. ¿Por qué comienza después? Porque bueno, se supone que ya están todos los parámetros necesarios para comenzar a adaptar a esa persona o a ese deportista para la práctica del deporte en el que se desarrolla. ¿Cómo desarrollamos todo esto? Pues básicamente es un proceso totalmente individual. Ok, gracias Inés. Totalmente individual, que se debe a un proyecto, un proceso de planificación y una programación. A partir de allí se debe orientar a el deporte practicado y la experiencia competitiva de este deportista. ¿Por qué orientado al deporte practicado? Porque si bien sabemos, no todos los deportes tienen la misma capacidad de reacción o la misma capacidad de respuesta de un deportista. Entonces, ¿qué pasa? Nos orientamos netamente a ese deporte. Si no lo conocemos, nos documentamos al respecto para poder hacer necesariamente todo lo que vaya a la mano de ese deporte. Entonces, basado también en la orientación del deporte, tenemos que ver la exigencia que tiene el deporte. ¿Por qué la exigencia que tiene el deporte? Porque no todos los deportes tienen la misma capacidad de respuesta para el deportista.
Hay deportes que exigen más, hay otros que son más colectivos y no exigen no tienen tanta exigencia, y por ahí se va dando todo ese proceso. Adicionalmente a esto, ¿cómo basamos esa planificación? Basados en el deportista, netamente en el deportista. Tú primero tienes que conocer al deportista como persona para poder realizar ese proceso. ¿Qué buscamos allí? Su edad, su historial. Dentro de ese historial podemos ver si ha tenido lesiones antiguas, si ha tenido, cómo han sido sus procesos de recuperación, cómo ha sido todo esto. Esto lo vamos a ver mediante ¿qué? Las estadísticas. Y de estas estadísticas nos va a hablar un poco Eduardo mañana, que es lo que nosotros llamamos la función olvidada dentro de la fisioterapia. Además de esto que tenemos, la posición del jugador y el tipo de lesión. ¿Qué vamos a buscar entonces? Vamos a hacer una anamnesis completa donde obtengamos todos los datos necesarios de ese jugador que nos van a permitir de cierta forma ir ahondando en todo lo que va a ser necesario con él. Además de eso, luego por su posición vamos a establecer qué posición juega, en qué lugar se ubica de la cancha o del campo, dependiendo del deporte que practica. Adicionalmente a eso, la trayectoria del jugador, porque no todos los jugadores tienen el mismo proceso de recuperación. Hay unos que son más jóvenes, otros que tienen menos experiencia, otros que tienen mucha más experiencia, y en base a esto también va a recurrir nuestro proceso de readaptación. Adicionalmente a eso, tenemos también los roles. ¿Por qué roles? Porque cada jugador cumple un rol distinto. No es lo mismo, al igual como se lo dije anteriormente con la trayectoria, no es lo mismo un jugador joven a un jugador más adulto, que tienen roles distintos dentro de su proceso de trabajo en el deporte específico. Luego nos vamos a la lesión. Tipo de lesión, la causa de esta lesión, la causa de la lesión, su ubicación y su incidencia. ¿Por qué su incidencia? Bueno, porque puede ser reincidente en el jugador, puede ser que el jugador jamás se haya lesionado. ¿Cuál ha sido esa incidencia dentro del mismo equipo o dentro de la plantilla, donde podamos tener algún dato que nos ayude a poder enmarcar todo nuestro proceso de recuperación? Y aquí es donde vamos. ¿Todo esto para qué? Pues justamente todo esto es para desarrollar un proceso de planificación que nos permita programar y gestionar el mejor proceso para el deportista. ¿Por qué un proceso de planificación? ¿Por qué la planificación de todo ese proceso? Pues literalmente vamos hablando, o se trabajaba de cierta forma, hasta el año 2014-2015, tomando datos de lo que fue mi trabajo de investigación para aquel momento, en Ciudad Deportiva Real Madrid y el grupo médico Sanitas de Moraleja trabajaba con lo que es el método de planificación número 1, donde dividimos ese proceso en 3 fases. Las fases iban condicionadas por las cadenas cinéticas. Como se los comenté ayer, no es un tema de satanizar, de trabajar o no con una cadena cinética. Porque si bien sabemos que las cadenas dentro de una forma u otra nos condicionan algo dentro del proceso de recuperación, nosotros somos los mejores capacitados para poder decidir si las usamos o no. Y obviamente el proceso que lleva ese deportista nos va a dictar mucho qué es lo que necesita. Entonces hablamos de que las fases van determinadas por esas cadenas y por acciones musculares. La fase 1, una acción muscular isométrica, fase 2, una acción muscular concéntrica, y fase 3, una acción excéntrica. Las amplitudes de trabajo van entre cargas internas médicas, externas totales y cargas totales. Y la orientación de los contenidos en la fase 1 es algo muy general, en la fase 2 algo más dirigido, y en la fase 3 totalmente específico a lo que ya habíamos hablado anteriormente cuando hicimos la anamnesis, que es la posición del jugador, es su rol dentro del equipo y todo lo que debe hacer o cumplir este jugador. Tenemos también las fases o las planificaciones que se están usando actualmente, son lo más actual. Incluso fuera de estas hay otras más, solo que no quería cargarlos tanto. Estas son dentro de todas las más fáciles, por decirlo de cierta forma. En el segundo bloque se divide ya no en 3 fases, sino en 4,
donde la primera fase, que es la fase de aproximación, va más que todo hablando del proceso de rehabilitación como tal, porque si nos damos cuenta, trabajamos en áreas lesionadas y áreas no lesionadas, son procesos más dentro de la sala de rehabilitación o dentro del gimnasio y no estamos viendo el campo todavía. Ya cuando pasamos a la fase de orientación, es ese del campo, vamos un poquito a lo que hablaba ahorita Osmer, tomando un poquito sus palabras, ese proceso de volver a reconocer ese campo, de que las motoneuronas reconozcan nuevamente todas las superficies donde vamos a trabajar y pues continuamos con el trabajo en el gimnasio para hacer el fortalecimiento dirigido. Luego pasamos a una fase de preoptimización donde continúa el trabajo en el gimnasio, pero el trabajo de campo aumenta. Entonces ya deja de ser algo más general para ser algo más dirigido. Prácticamente muy parecido al anterior, donde ya va incluso haciendo pequeñas tareas grupales para irse adaptando no solo a la carga individual, sino también a la carga grupal. Y por último, la fase de optimización, que mantiene el trabajo en gimnasio ya algo más corto, más tranquilo, algo más buscando la estabilidad, haciendo un proceso preventivo para el inicio del trabajo completo en campo. Aquí ya hay circuitos más grandes, ya hay circuitos físico-técnicos, hay participación de hecho en muchos de estos casos del preparador físico o de algún otro entrenador, está el reentrenamiento de los gestos lesivos. Es importante reconocer o conocerte con anterioridad en el proceso de anamnesis cómo fue la lesión de ese jugador para trabajar en el proceso integrativo de cada uno de los aspectos del movimiento. Empezamos los procesos reducidos, de aquí que empieza más la carga grupal, siempre bajo supervisión, y por último la integración al grupo. Entonces, lo que nosotros llamamos famosamente en el fútbol los comodines, se empiezan a integrar, empiezan a hacer un toque de balón, empiezan a buscar. Tú le pides al preparador físico, al entrenador que está encargado de la actividad, qué es lo que necesitas de ese proceso para poder irlo liderando. Y una vez que termine ese proceso, lo complementas con otra actividad fuera de esa carga que es más individual. ¿Qué pasa? Que para que toda esta planificación de proceso tenga un sentido, debemos pasar a las leyes de la adaptación y la planificación. Acá tenemos 10 ítems. De esos 10 ítems, el primero es la adaptación. ¿La adaptación a qué? La adaptación al jugador, la adaptación al equipo y la adaptación al plan del terapeuta. Nosotros como terapeuta tenemos muchos planes, tenemos muchas ideas y tenemos mucha creatividad. A veces la creatividad es mala. No con esto satanicemos esto, pero a veces inventamos un poco más de lo normal. Tenemos que adaptarnos mucho a la persona que tenemos enfrente. Recordemos que el deportista también es persona y también siente. A veces lo vemos como un aparato mecánico que va y corre y toca pelotas y hace de todo y él no le puede pasar nada porque es un deportista. Pues no. Él también hay que adaptarse a lo que él siente, a lo que él quiere. Ese proceso de adaptación también va a qué? A lo que hablamos anteriormente, a la adaptación muscular, a la adaptación al suelo donde estás trabajando, adaptación a cada ejercicio que vas a hacer, adaptación al entorno, incluso a sus compañeros nuevamente, porque quizás hay una parte de eso que dejó de compartir y eso va dentro del desarrollo del equipo. Como segundo punto, el estímulo eficaz. Tenemos que buscar estímulos que sean realmente directos, estímulos que sumen, no ponernos a hacer planes de trabajo por hacerlo. Por hace días leía un artículo que decía que el tema del entrenamiento no está en salir prácticamente inválido del entrenamiento, sino que sea sumar y que sea específico para lo que estamos buscando. Recuerden que nosotros participamos de lo que va a ser ese jugador después de que ingrese nuevamente a la cancha. Y nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas que sean más efectivas para que su retorno sea lo más ideal posible. De manera que cuando lo esté trabajando ya con el preparador físico dispuesto a integrarse a la actividad por completo, lo que pase o deje de pasar allí también tenemos la mayoría de la responsabilidad de nosotros, porque se supone que cuando el preparador físico lo toma es porque ya nosotros dijimos, sí, está preparado para esto, pero si no hacemos los estímulos que debemos y simplemente hacemos un plan de trabajo enfocado en que el jugador lo que tiene es que fortalecer y ver cómo se defiende,
ahí ya perdemos la idea de lo que queremos hacer. La gradualidad. Vemos anteriormente que vamos por fases. Pues de eso se trata, de ir haciendo ese proceso de gradualidad en cada una de las facetas en las que se desarrolla el jugador. La gradualidad en el aumento de los ejercicios, la gradualidad en la dificultad de cada ejercicio que hace, en la fuerza, en los procesos, en cada una de las cosas que el jugador como tal va a recibir para que su acondicionamiento sea lo más efectivo posible. Continuidad. Ayer hice hincapié en este punto y creo que lo vengo diciendo desde el primer punto. Tenemos que darle continuidad a un plan de trabajo, tenemos que planificar en función de lograr algo. No es que una semana vamos a hacer un trabajo, otra semana vamos a hacer un trabajo totalmente divorciado a lo que hicimos la semana anterior, porque fue lo que se nos ocurrió. Y a veces caemos también incluso en el proceso empírico. Ah, bueno, hoy quiero hacer esto. Ajá, pero ¿lo planificaste? No, no lo planificaste. Bueno, ese proceso de continuidad debe tener ese apartado dentro de la planificación para poder alcanzar un objetivo. Si no, no estamos haciendo nada. Estamos diciendo al jugador, haz cualquier ejercicio, haz cualquier cosa, y bueno, al final del día ya yo cumplí con mi trabajo, y no es así. La reversibilidad, quinto punto. El jugador, este proceso de reversibilidad tiene que ser como, inicialmente, que el jugador esté a como estaba antes de la lesión. Eso va del proceso de reversibilidad. Tenemos que tratar de que el jugador se acerque lo más posible o mejor a como estaba antes de lesionarse. Pero también hay que tomar cuenta dentro de la reversibilidad que el jugador puede, por momentos, hacer unas pequeñas regresiones. De eso también se trata de reversibilidad. Puede hacer un pequeño retroceso para volver a reiniciar de mejor manera. Y eso nos tiene que dar a nosotros también prendernos la lucecita de alarma para identificar lo que estamos haciendo. No podemos tampoco hacer cualquier cosa y pasar por alto las señales que nos da el jugador o las señales que nos dan los resultados que vamos obteniendo por semana. Nosotros por semana tenemos que ir evaluando, tenemos que ir viendo qué es lo que estamos haciendo. Sexto punto. La variedad tiene que ser siempre. Les dije hace rato que a veces la creatividad es mala. Sí, la creatividad es mala cuando se hace sin sentido. Cuando la hacemos con sentido y para ganar algo que realmente nos da un efecto necesario para lograr un objetivo, tenemos esa variedad. ¿Y que, cómo vamos a hacer? Una variedad de ejercicios, una variedad de trabajos que nos permitan y que le permitan al jugador ir garantizando la consecución de cada una de las cosas que va a necesitar para ese proceso. A veces incluso cuando hacemos el proceso de planificación tenemos que sentarnos un poquito también con ellos a preguntarles qué quieren, qué les gusta, porque aun cuando nosotros somos los que tomamos la decisión del proceso de planificación, esa variedad también radica en lo que a él le gusta, porque hay muchas cosas que el jugador simplemente no le llama la atención y lo hace por hacerlo, no se motiva, y nosotros tenemos que ser los primeros motivadores de ese jugador. Entonces, parte de ahí va la variedad. Individualización. Ayer les comentaba un poco el tema de que tenemos distintos tipos de lesiones, incluso a veces podemos tener muchos jugadores lesionados, incluso con la misma lesión. Pero ¿qué pasa? Que no todos los seres humanos son lo mismo. Cada uno es un mundo distinto y en cada uno debemos hacer un proceso adaptado a esa persona. Por eso es que debe ser netamente individual el proceso, porque lo mismo que siente uno no es lo mismo que siente otro. Y se los puedo decir actualmente con total propiedad porque tengo justamente dos jugadores y los dos jugadores, a pesar de que uno fue operado, tienen una diferencia de una semana con operación, uno, el que operaron después, tiene cierta facilidad para algunas cosas que no tiene el otro. Y yo tengo que ir adaptando ese proceso a cada uno de ellos, aparte que tienen posiciones totalmente distintas dentro del campo de fútbol, y entonces eso también limita el proceso de planificación, porque no podemos hacer lo mismo para todos. Entonces, yo no puedo trabajar con un defensa central lo mismo que trabajo con un lateral o lo mismo que trabajo con un extremo o lo mismo que puedo trabajar con un volante de contención. Tenemos que ver bien cómo va a ser todas esas cosas para poder adaptar
nuestra planificación a cada persona por individual. Y lamentablemente tenemos más trabajo, sí tenemos más trabajo, pero nos va a garantizar que estamos haciendo las cosas bien. Multilateralidad. Hablamos de que el ejercicio o el proceso debe ser multilateral. ¿Por qué multilateral? Bueno, debemos trabajar en función de todas las aristas que podamos tener. No solamente nos vamos a enfocar en hacer ejercicio, no solamente nos vamos a enfocar en trabajos cortos con balón, no solamente nos vamos a enfocar en tratar de insertarlo al grupo, sino que la multilateralidad nos va a dar ese proceso o nos va a dar esas herramientas para que el jugador se adecue a cada una de las estaciones o cada una de los momentos en los que su recuperación va a ir pidiendo eh, de que el proceso va a ir pidiendo las necesidades o mayor hincapié en algunas cosas. Entonces tenemos que trabajarlo en función de todo. Por eso es que hablamos de multilateralidad. Especificidad. Va un poco con el tema de la individualización. Tenemos que ser específicos. Tenemos que trabajar en función de lo que necesitamos. No porque sea una rodilla, hablando del tema específico, no porque sea una rodilla vamos a olvidar el resto. No, también tenemos que saber que la rodilla se maneja en base a un todo también, que va condicionado por la musculatura de los glúteos, que va condicionado incluso por los gemelos, por el pie, por todo ese complejo. Y al estar controlado por ese complejo, debemos ser, sí, específicos en la rodilla, pero también específicos en todo. Además de ser específicos, como se los comenté anteriormente, en la posición que va a tener el jugador, porque tiene necesidades totalmente distintas de acuerdo a lo que haga dentro del campo. Y por último, no menos importante, la regeneración periódica. No podemos ser un proceso mecánico. Se los dije hace rato, tenemos una persona enfrente, tenemos que darle al jugador el tiempo necesario para que esa regeneración haga su trabajo, porque tampoco la sobrecarga de ejercicio no es tampoco buena, está todo en extremos malos. Entonces tenemos que tener esos procesos de regeneración periódica, incluso en las planificaciones durante los días, para que se permita que la musculatura, que el mismo jugador, que su mente, que cada uno de los procesos que va llevando, entren en ese proceso también de descanso para poder ganar más. Porque a veces nos enfocamos en que queremos hacer de todo y la semana la tenemos súper cargada y resulta que no le damos ni siquiera un tiempo de que el jugador pueda descansar y pueda hacer un proceso de regeneración. Incluso a veces también por los mismos técnicos que quieren al jugador para allá, cuando son lesiones más cortas, y uno busca hacer la mayor cantidad de cosas posible para que el jugador esté. Resulta que cuando lo devuelves a la cancha, el jugador está más sobrecargado, no solo a nivel muscular, sino sobrecargado a nivel mental, sobrecargado de muchas cosas que no le dieron tiempo de sacarlas. Y eso va a condicionar también su desempeño en la cancha una vez que ingresa, porque es lo que va a condicionar cada una de las cosas claves. Ayer les comentaba un poco de que hay ciertas variables dentro de este proceso de planificación. ¿Por qué ciertas variables? Porque nosotros tenemos que trabajar en un jugador que esté totalmente asintomático. O sea, nosotros no podemos depender de que nuestro tratamiento o nuestro plan de readaptación esté liderado por hasta cuándo aparece el dolor. O, mira, voy a llegar hasta aquí, hasta donde tengas dolor llegamos. No. Nosotros tenemos que tratar de que en nuestro plan sea totalmente asintomático para que su ejecución técnica, su funcionalidad y su gestión cualitativa sea totalmente ideal. ¿Por qué? Porque, bueno, si hay un dolor, el jugador va a empezar a hacer adaptaciones para que no le duela, o como hay jugadores que más bien buscan el dolor porque piensan que buscando el dolor se les va a ir más rápido, y lo que hacen es hacer un daño a ese proceso porque empiezan a cambiar todo, y resulta que cuando vamos al proceso de reevaluación, tenemos un desastre armado con el jugador y él no tiene ni idea de lo que está pasando porque nosotros no nos dimos cuenta.
tenemos unas variables de programación. Para que esta programación durante la semana sea válida, tenemos que manejar lo que tenemos. Hace rato Osmer les hablaba de que ellos hicieron una planificación en base a los materiales que tienen, al tipo de jugadores que tienen. Bueno, nuestras variables van un poco en base a eso. Las variables mecánicas que tenemos, los medios, cómo lo vamos a lograr, qué vamos a lograr, qué queremos, el orden de los ejercicios. No podemos agarrar y hacer un poco de ejercicio a lo loco, porque no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer, sino que, bueno, simplemente haz ejercicios y ya. Los materiales que vamos a usar, qué necesitamos para cada día, qué necesitamos para cada semana. No lo tenemos, lo podemos buscar. Bueno, no lo podemos buscar o no lo podemos tener. Bueno, buscamos una variable a eso para que sea funcional. Buscar la funcionalidad de los ejercicios, buscar la funcionalidad del jugador, buscar la funcionalidad del trabajo. Y por último, el contexto de las acciones. El contexto de las acciones no es más que estar dentro de lo que se quiere. Si yo voy a poner al jugador a que haga movimientos, tengo que buscar que haga movimientos en base a lo que necesita. O sea, no puedo hacer, bueno, haz saltos en cabeceo, patea el balón ahí y regresa. No, tengo que ir dentro del contexto de lo que quiero, de qué quiero lograr. Para eso nos dan las fases. Y esas fases son las que nos van a dictar cómo vamos a ir manejando estas variables. Aparte, tenemos las variables fisiológicas. ¿Cuáles son esas variables fisiológicas? La intensidad, recuerden que debemos ir en gradualidad, el volumen de trabajo también debe ser gradual, la densidad, la frecuencia y la duración. Hablamos también del proceso de regeneración. Todo esto tenemos que irlo llevando de la mano, incluso si no lo manejamos bien, pedimos ayuda al preparador físico que maneja bastante bien este tipo de cosas, y a partir de allí ir haciendo esos procesos de la mano de una persona que nos vaya ayudando para poder lograr lo que realmente necesitamos. Luego tenemos las variables de control. ¿Cuáles son estas variables de control? La escala de percepción del esfuerzo, la variabilidad en la frecuencia cardíaca en reposo. Siempre yo por lo menos manejo una tabla de la escala de percepción del esfuerzo. Esto lo aprendí también con un preparador físico con el que trabajé, donde medimos cómo llega, cómo se va, cómo estuvo el entrenamiento, le haces una pequeña entrevista ahí corta para saber cómo también va tu trabajo. La variabilidad en la frecuencia cardíaca en reposo, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos que ver qué estamos haciendo, cómo lo medimos, qué no estamos haciendo, si nos funciona o no nos funciona, porque tampoco podemos volvernos locos a hacer, como se los he dicho anteriormente, hacer cualquier ejercicio. Y luego, velocidad y potencia. ¿Por qué velocidad y potencia? Bueno, no es un secreto que independientemente del rol que cumple ese jugador, hay una velocidad, hay una potencia para patear, para moverse dentro del campo, para hacer su proceso de resistencia. Todo eso va englobado dentro de esa variable de control que tenemos allí. Y que quería hablarles un poquito del tema de la individualización. ¿Por qué? Porque los procesos de readaptación fallan muchas veces por esto. Fallan muchas veces porque no nos enfocamos realmente en el jugador que queremos, en el jugador que tenemos, sino que hacemos algo muy genérico para poder salir o poder hacer algo. Entonces, a veces tenemos mucha carga para los que trabajan solos, que trabajen en algún equipo o cuando les toque en algún momento trabajar. A veces tienen mucha carga de pacientes, a veces es más fácil hacer un mismo plan de trabajo para todos, pero resulta que a veces el plan de trabajo no es el ideal para todos haciendo lo mismo. Yo por lo menos trato muchas veces, saliendo un poquito del tema, de dibujar. ¿Qué dibujo? Las sesiones de trabajo, porque es más fácil llevarlas de esa manera. Dibujo las sesiones de trabajo de cada una de las personas, por eso es que hay que hacer un plan de trabajo, por eso es que hay que hacer una planificación, para poder saber qué vas a hacer al día siguiente. Bueno, no es que vas a llegar a la cancha o vas a llegar al centro o al sitio donde estás trabajando y bueno, ya va, ¿qué se me ocurre que debo hacer hoy?
Ah, ok, bueno, sí, voy a hacer esto, esto y esto. Ah, no, pero es que tengo... Ah, no, bueno, pero es que él tiene una lesión de tobillo y él tiene una lesión de rodilla. No, bueno, a los dos les funciona lo mismo, no hay problema porque lo pueden hacer. No, tenemos que ver cuáles son las cosas, las necesidades de cada uno y trabajar. Por eso hablamos de que no todos los deportistas reaccionan igual al mismo estímulo. Cuando hablamos hace rato de la especificidad del estímulo. La planificación es algo vivo, debe modificarse manualmente. Siempre, lo que funciona, lo mantenemos si lo necesitamos, lo que no funciona, vamos a revisar en qué estamos fallando, vamos a cambiar, vamos a reformular todo y ver. Experiencia, trabajo en equipo, investigación. La experiencia de muchas veces, a veces nos da ciertas cosas que debemos saber, pero a veces también pasamos muchas cosas por alto. Entonces tenemos que tenerlo muy presente. Trabajo en equipo, lo que les hablaba hace rato. Trabajamos dentro de un equipo multidisciplinario. Señores, no podemos hacer todo nosotros, no somos toderos. Tenemos también que trabajar con las personas que tenemos al lado. Siempre hablen con el médico, con el que trabajen, tengan esa relación de binomio ahí, que funcione esa relación para que se den las cosas. Lo que les contaba el preparador físico. Hay cosas que no manejan. Hablen con el preparador físico. Todo. Él los va a ayudar. Hay preparadores físicos con lo que cuesta un poquito, pero al final del tiempo están luchando por un bien común y van a hacer, y si no, por lo menos que se orienten. No te orientan ahí, bueno, busca orientación en otro proceso. Ya, disculpa un momento. Logopop. Es que estoy haciendo Todo un en seguimiento, orden. un plan de trabajo de farmacología, entonces el médico me mandó unas indicaciones y tengo que dárselas a uno de los jugadores. Investigación, sí, tenemos que leer, tenemos que Chévere. seguir. Por ahí alguien que tiene el micrófono activo. Tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir actualizándonos, no quedarnos con lo que nos dan. Ya a lo largo de este simposio, de estos conversatorios, hemos visto muchas cosas que han cambiado y que a día de hoy estamos hablando nosotros y les aseguro que algo está cambiando y pues siempre hay que tratar de mantenerse a la vanguardia. Y ojo, siempre en pro de estudios que sean válidos, que sean fidedignos, no en cualquier estudio que leemos en Google, porque tampoco es la idea. ¿Alguien tiene la fórmula secreta para el proceso de adaptación? No. El proceso de adaptación nos lo va a dar la persona con la que estamos trabajando. El proceso de adaptación lo va a ir marcando nuestro trabajo en conjunto con lo que va sintiendo el jugador y con nuestros procesos de evaluación. Variables intrínsecas y extrínsecas, millones. Propias del jugador, lo que les hablaba un poquito del proceso de reversibilidad, si se enfermó, si no se enfermó, si por casualidad de la vida hizo un mal movimiento y Dios los guarde, tuvo un esguince en el tobillo y tiene una lesión de rodilla, si por el proceso de adaptación tuvo un desgarro, muchas cosas que pueden pasar. Extrínsecas, ni contarles, o sea, la cancha, los estímulos, el proceso de incluso de trabajo con el grupo, son millones de cosas que debemos ir trabajando. Aparte, bueno, el proceso de cómo se siente, de cómo va, de cómo se alimenta, cualquier cantidad de cosas que debemos ir manejando juntamente con el equipo para ir viendo en qué nos apoyamos unos y otros. Habrá personas dentro del equipo multidisciplinario con el que el jugador tenga más afinidad, habrá otras con las que no. Eso es importante. Nosotros debemos tratar de tener un proceso empático con ese jugador. Porque si el jugador no confía en el trabajo que hacemos nosotros y nosotros no nos ponemos en su lugar, vamos a fallar muchas veces en las cosas. Entonces, ¿qué pasa? También a partir de allí, nos va a dar muchas variables para poder ir viendo cómo avanzamos dentro de ese plan. Percepción del dolor, se lo decía hace rato. La percepción del dolor debe ser
erradicada por completo para poder empezar el plan de readaptación. Si no, algo nos está fallando, volvamos al inicio, reformulemos todo y a partir de allí empezamos otra vez. La ejecución siempre tiene que ser asintomática. Otra cosa, y esto lo hemos venido hablando a lo largo de un tiempo para acá, ahorita he estado en muchas conversaciones al respecto de esto, la educación en percepción del dolor. Nosotros tenemos que ser gestores del dolor. Nosotros tenemos que enseñar al jugador, al deportista, a cómo debe comenzar a trabajar en su dolor. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces hay dolores que son netamente imaginarios, muchas veces hay dolores que son totalmente ciertos, nosotros debemos respetar ese dolor, pero para eso debemos tener comunicación y confianza con el jugador. Que el jugador confíe en lo que hacemos y tener un proceso de comunicación totalmente activo con ese jugador para que no hayan pérdidas. Porque a veces el jugador se sienta como olvidado y al sentirse olvidado, ¿qué hace? Se pierde muchas cosas en el camino. Especificidad. Cada deporte es diferente. Se los comentaba ayer. No conocemos un deporte, preguntemos, hagamos trabajo, hablemos con otros profesionales que sí trabajan en ese deporte, busquemos cómo se desarrolla ese deporte para poder trabajar. Trabajo específico versus trabajo genérico. Se los hablé hace rato con el proceso de planificación. El trabajo genérico va en lo más general, lo principal, y luego nos vamos al trabajo específico. No podemos pasar primero el específico para después ir a lo global porque nos estaríamos perdiendo muchas cosas. Vamos entonces trabajando en lo genérico para poder, a partir de allí, tener las herramientas y pasar al específico. La especificidad también se palpa en los objetivos del deportista y del equipo. Se los hablaba hace rato cuando hablamos del proceso de adaptación. El jugador tiene unas necesidades, el equipo tiene otras. Quizás vayan de la mano con el jugador y quizás sean totalmente distintas. Pero dentro de eso nosotros tenemos que ir adaptándonos a eso y adaptando el plan de trabajo del jugador a lo que tanto lo que quiere el jugador como lo que puede querer el equipo. Aunque muchas veces si son lesiones de larga data, el equipo te da cierta libertad. Y entonces va más dentro de lo que es el deportista. Pero cuando son lesiones o procesos de recuperación más cortos, comienzan las presiones. Necesito al jugador ya, tengo una actividad muy importante, necesito que él esté. Entonces ahí empiezas a trabajar esos procesos específicos, viendo de qué manera puedes aprovecharlo. El modelo de entrenamiento deja un tipo de fatiga diferente en cada deportista y en cada momento de la temporada. Eso es totalmente cierto, lo que les decía hace rato. Puedes tener dos jugadores exactamente con la misma lesión, haciendo planes de trabajo totalmente distintos y siempre va a dejar un tipo de fatiga totalmente distinto. ¿Por qué? Porque, bueno, para eso usamos las escalas de percepción del esfuerzo, para ver también qué estamos haciendo, cómo aprovechamos mejor eso y partiendo el momento de la temporada es básicamente el momento en el que estamos trabajando. Si es un jugador de larga data, tenemos más libertad, quizás el cuerpo técnico o el entrenador le dice, bueno, nada, dale tiempo que se recupere como de para poder tenerlo a tope cuando regrese. Ya, si es un momento de la temporada muy crucial y tienes una lesión de corta recuperación, tratar de dar el máximo posible para recuperar esta lesión, porque quizás el jugador te dice, y el jugador, dependiendo también del momento en que está en la temporada, te va a decir, no, yo quiero entrar ya, incluso muchas veces sintiéndose mal. Y el técnico te va a hacer presión de que lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya, y resulta que, bueno, ya va, vamos a dar un tiempo, también hay que respetar de cierta forma los procesos biológicos para poder hacer las cosas. Pues tampoco nos podemos volver locos, bueno, sí, para salir del paso, que el técnico no nos diga más nada, el jugador entró a la cancha, estuvo 10 minutos y perdimos el trabajo. Y volvemos a empezar de cero y quizás ahora necesitamos de más tiempo para recuperar esa lesión. ¿Debemos ser específicos 100% en cada deporte? Sí, totalmente. Yo no puedo trabajar como trabajo con un futbolista a como trabajo con un basquetbolista o como trabajo con un deportista
deportes extremos, como trabajo con un esgrimista. Son procesos totalmente distintos y son preparaciones totalmente distintas para eso. ¿Por qué? Porque, bueno, cada deporte tiene su necesidad, cada deporte tiene su demanda, tiene su carga, y el jugador o el deportista en este caso, porque bueno, yo hablo mucho del fútbol porque es en el medio que me desenvuelvo, pero cuando nos toca trabajar con otro deportista, nos ponen a pensar y tenemos que trabajar en base a lo que él necesita, no a lo que nosotros creemos que sabemos. Claves de la planificación. Esto es la punta de lanza que debemos tener nosotros. Este es el papelito que debe estar en la primera hoja del cuaderno, la chuleta para que siempre veamos, no, me falta esto, ok. Importante, analizar y valorar cada deporte. Lo venimos hablando desde hace rato. Eso es lo que nos va a dictar de todo cómo vamos a trabajar. Principio de la individualización se basa en ser específico. Creo que ya lo hemos hablado lo suficiente. Especificidad, enfocado en ese jugador, enfocado en lo que necesita, y a partir de allí trabajar. Y trabajar en base a lo que él necesita, a la persona. No a la máquina que necesitamos que se convierta, no, al jugador, a esa persona que va a trabajar. Planteamiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y estos objetivos a corto, mediano y largo plazo los podemos ir cambiando de acuerdo a cómo vaya la planificación. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra planificación es totalmente gradual, es totalmente flexible y podemos irla cambiando de acuerdo a lo que vamos necesitando. Pero esos objetivos debemos planteárnoslos desde un inicio, porque tenemos que partir de algo, tenemos que tener algo claro hacia dónde vamos, porque si no sabemos hacia dónde vamos, estamos perdidos. Y a partir de allí, debe rienda suelta a la planificación, debe rienda suelta a su proceso de creación y debe rienda suelta al sentido común. Anamnesis de cada individuo. No podemos hacer un proceso de readaptación ni un proceso de rehabilitación si no sabemos quién es la persona que tenemos enfrente. Si no conocemos de dónde viene, qué necesita, qué no necesita, por qué ha pasado, todo. Debemos conocer toda esa persona y no es nada más, ay, mira, sí, ¿cuántos años tienes tú? Mire, ¿y qué hace? ¿Y cómo te lesionaste? No. Tiene que ser mucho más allá, mucho más profundo de todo lo que podemos hacer. Valoración de las capacidades físicas de cada individuo. Un test, tanto al inicio como al final. Y esto nos va a ir dando las pautas de lo que necesitamos, de lo que vamos logrando y de cuándo podemos darle al jugador ese play. Mire, sí, está listo, vaya a trabajar con el preparador físico, vamos a empezar a meterlo en cancha, vamos a empezar a que vaya jugando, que vaya teniendo minutos, porque aun cuando pasan el preparador físico uno sigue ahí siempre. Pero de esto no voy a ahondar mucho, porque de esto tenemos una parte de la conversación con Danelis mañana, creo, y no quiero meterme en esa parte que estoy seguro que va a estar buenísima. Quise dejarles esto aquí porque lo aplico mucho y lo digo mucho. Cualquiera puede aplicar la técnica, pero un profesional conoce, aprecia, entiende la técnica y la aplica. Señores, debemos tratar de ser los mejores en nuestro trabajo. Debemos tratar de luchar por ser cada día mejores. Nosotros somos los que conocemos, nosotros somos los que debemos enseñar, nosotros somos los que debemos marcar las pautas de lo que estamos haciendo, porque es la única manera de que nos respeten dentro del gremio, dentro del proceso deportivo, y que a su vez valoren el trabajo que hacemos cada día. Tenemos todas las herramientas para que eso sea así. Queda de nosotros, de cada uno de nosotros, tratar de aplicarlo, de hacerlo y de tratar de ser los mejores. De verdad, agradecido por el momento. Traté de ser lo más específico posible porque creo que los que vienen después de nosotros, después de mí, deben estar apurando la ponencia, pero... Tranquilo, Ronald, excelente ponencia. Muchísimas gracias a ti por la participación. Por regalarme un poquito de su tiempo. Quiero pedir disculpas por lo que pasó ayer.
Y pues nada, seguir adelante, estoy a la orden para cualquier cosa que necesiten. Recuerden que no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Y algo muy importante, y creo que de las personas que están en esta ponencia lo conocen y lo digo muy seguido, y se los digo, creo que prácticamente el día que los conozco. Fisioterapia se escribe en mayúsculas, señores. Hagamos nosotros en nuestra carrera lo más grande. Fisioterapia mayúscula. Siempre, fisioterapeuta, fisioterapia en mayúsculas. Démosle a nuestra profesión el valor que se merece. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ronald. De verdad que excelente ponencia y tienes razón con eso de hagamos a nuestra carrera lo más grande. Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. Exactamente. Si quieres, puedes dejar de compartir pantalla y poner el video tú. Súper interesante, muy al punto. Okay. Juleisi Andrade nos levantó la mano, pero no veo su pregunta por aquí. Ok. Ahora creo que sí se ve el video. Vamos a ver. Sí, ahora sí. Ya te vemos. Perfecto. Muchas gracias por la excelente ponencia. Súper buenos comentarios. ¿Alguna pregunta? Gracias por la paciencia de escuchar. Para nada, cuando el conocimiento es tanto y tan bueno, escuchar se convierte en un placer. Y a mí que no me gusta hablar casi. Bueno, creo que no tenemos preguntas por aquí. Me da como que la impresión. Así que vamos bueno muchachos, no sé ustedes qué dicen, por acá me están planteando nuestro staff organizador, 10 minutos de break para comenzar con el fisioterapeuta. No sé, revisa a ver. No, ya sé y no hay nada. Creo que quedó suficientemente Felicitaciones, claro. todo Y si no, estuvo pues, súper claro. por el WhatsApp, por el Instagram, por donde ustedes quieran que me puedan conseguir, no hay problema, yo los atiendo.